gusto en saludarle, licenciado. Ya puede iniciar con su respectiva clase. Muchas gracias, José, compañeros. Tengan todos muy buenas tardes y en especial a la licenciada Heidi Esquivel, quien amablemente ha aceptado la invitación que le he hecho a través de la cátedra. Ella es egresada también de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y de la gloriosa Facultad de Derecho. Ya hemos enviado la hoja de vida de ella para aprovechar los minutos que tenemos nosotros acá para todo el conocimiento que vamos a adquirir con la disertación de ella. Eh, ya saben ustedes que tiene una maestría en Derecho Notarial, también maestría en Educación Pública. Quiere decir que tiene el don de la docencia y no dudamos pues que a través de esta clase que es como entrevista que le hemos preparado con ella, todos vamos a aprender mucho la tarde de hoy. Entonces, bienvenida, licenciada. Créame que para nosotros es un gran honor tenerla acá. Aún la recuerdo en las aulas cuando tuve el honor de que fuera también mi alumna y ahora verla como una profesional exitosa. La felicito y pues quedan los alumnos a su disposición. Muy amable, licenciado, muchísimas gracias por el concepto. De verdad, siempre es un honor y un gusto poder participar en lo que es la enseñanza. Sobre todo, dedicar un poquito de compartir ese conocimiento, como bien lo decía usted, no hay que ser egoísta con el conocimiento y compartirlo con las futuras generaciones de colegas que esperamos sean de beneficio para ellas esta entrevista, ¿verdad? Poder platicar. Siempre es un gusto poder compartir con la Universidad de San Carlos y devolver un poquito de lo mucho que nosotros recibimos como profesionales y graduados de Derecho. Así que, licenciado, usted me dirá, para mí es un gusto y un Sí, honor poder compartir. pues como me interesa, licenciada, aspectos bien puntuales, introductorios, y que previamente pues tuvimos la oportunidad de platicar y coordinar esta actividad, pues vamos a hacerlo como si fuera una entrevista, ¿verdad? Y usted aborda los temas y ya José tiene ahí medido el tiempo en el que nos dirá y pues ahí tendríamos que terminar la entrevista. Ok. Yo me quedaré al final, después de proyectar esta entrevista, aclarando dudas con mis alumnos. Así que pues usted únicamente tendrá que responder a cada una de las preguntas con ese conocimiento que tiene usted ya en el ejercicio profesional y también de la docencia. Entonces, licenciada, pues le voy a hacer la primera pregunta como que si fuera un privadito y que Ujú. sirva como ejemplo también para los alumnos más o menos cómo son los exámenes privados. Entonces, licenciada, pues a mí me gustaría que abordara usted qué es el derecho administrativo y qué es lo que estudia. Sí, básicamente cuando hablamos de derecho administrativo, lo que nosotros tenemos que tener primero es qué es administración, ¿verdad? El concepto lógico de un administrador, estamos hablando de una optimización, un orden y un manejo adecuado de recursos y de diferentes situaciones que tenemos en el qué hacer. Y cuando hablamos de derecho administrativo, recordemos que allí ya nosotros estamos hablando de todo lo que es la administración del Estado, los recursos que maneja el Estado. También vemos lo que es la norma, los principios rectores del derecho, que va a haber todo lo que es la planificación, la organización, el liderazgo y el control administrativo. Y también vamos a referirnos también a todo ese conjunto de normas jurídicas que va relacionado con esa administración, ¿verdad? Ya sean los decretos, los acuerdos, los reglamentos. Entonces, allí nosotros estamos entendiendo qué es el derecho administrativo, ¿verdad? Todo ese conjunto conglomerado de situaciones que debemos de tener muy claro. Y para nosotros también es importante recordar que el derecho administrativo es una rama del derecho público.
está fuera de la esfera privada, sino que es del derecho público, donde estamos hablando del Estado, donde ahí vamos a ver ese ejercicio del jus imperium, ¿verdad? Que es el Estado cuando está ejerciendo toda esa función administrativa y de protección judicial que existe contra la misma administración, ¿verdad? Y los administrados, que en este caso somos la población. Hay muchas definiciones, realmente hoy más que nunca el conocimiento está a un clic de distancia. Entonces, podemos encontrar muchísimas definiciones, podemos encontrar muchos estudios sobre lo que es el derecho administrativo, pero sí lo podríamos resumir en esta pequeña explicación, licenciado. Muchas gracias, licenciada. Muy clara su respuesta y su explicación. Las características sabemos que son infinitas. Podríamos pasar toda la hora acá platicando de ellas. Pero me gustaría que usted señalara algunas principales, ¿verdad? Quizás las más importantes desde su punto de vista, si fuera tan amable. Sí, primero que nada recordemos que el derecho administrativo el derecho es común, ¿verdad? Esa característica está en todas las actividades que haga la administración pública, ¿verdad? No es una característica, es que vamos a hacer un derecho administrativo para una cosita en especial para otra. Es común, o sea, es para todas las actividades que se realizan en la administración pública, en todas las instituciones de la administración pública. No podemos decir que una institución va a observar una cosa y luego otra, ¿verdad? O sea, es común. También es autónomo. ¿Por qué decimos que es autónomo? Pues porque tiene sus propios principios, su propia normativa. Entonces, el derecho administrativo tiene esa característica de ser autónomo. También hablamos que el derecho administrativo es local porque cada país ejerce ese derecho administrativo, ¿verdad? O sea, la forma en que nosotros nos administramos como país Guatemala no es exactamente el mismo que El Salvador, aun cuando somos hermanos centroamericanos. Y recordemos también que también otra característica que mirábamos es que es exorbitante, le dice, excede de la órbita del derecho privado. O sea, donde hay una organización estatal hay derecho administrativo. No es exclusivo de las relaciones entre particulares, sino que definitivamente estamos diciendo que estamos en el orden del derecho público, ¿verdad, licenciado? No sé si hay alguna otra, pues yo, bienvenida. Yo creo que usted abordó lo más importante y eso, la característica especial, ¿verdad? Que es local. Sí. Que no podemos entrar nosotros en derecho administrativo a abordar las organizaciones de otros estados. Tenemos que conocer la organización administrativa de Guatemala, ¿verdad? Tal como lo dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Yo creo que sí, licenciada, abordó las características más importantes y aunque usted ya lo mencionó, pues algunos nos enteramos del famoso privado ya cuando cerramos o vamos a cerrar y Sí. ahora se divide en un área privada y en un área pública. Usted ya mencionó específicamente que el derecho administrativo es una rama del derecho público. Entonces quisiera que les explicara ese aspecto a los estudiantes, cómo es que está dividido ahora ese examen privado, ¿verdad? Y para que lo entiendan de mejor manera, que pues cuando vayan a su examen privado en la rama pública, ahí va a estar incluido el derecho administrativo. Sí, de hecho es una de las áreas que le evalúan a uno en el privado y es tal vez una de las áreas, bueno, de verdad que todo el privado es una experiencia que debe de pasarle al estudiante. El que quiera ser un buen profesional debe de someterse a su examen técnico profesional, porque cuando uno estudia el privado es como esa condensación de todos esos conocimientos adquiridos durante toda la carrera y es ahí donde realmente uno empieza a aterrizar con conocer y empezar a ejercer el derecho, porque el privado es donde uno tiene la oportunidad de explicar todo ese conocimiento adquirido. Y lamentablemente, a pesar de que uno fue buen estudiante, porque pues hay que decirlo, nosotros nos esforzamos por ser buenos estudiantes, es increíble cuando uno está estudiando el privado de decir,
ay, cómo hubiera querido poner un poquito más de atención en clase, cómo hubiese querido apuntar todas aquellos tips que los maestros le daban a uno para el privado. Y a pesar de que uno estudia y tuvo mucho recurso, el privado trae mucho desafío y la parte pública, precisamente el área de derecho administrativo es una de las fuertes. Y el derecho administrativo tiene mucho contenido, hay que saberlo leer, hay que saberlo entender, porque le pueden preguntar a uno de cualquier institución pública, de cualquier organización, y entonces sí es necesario que uno esté muy preparado, haya leído, no va a tener uno toda la experiencia, pero sí es importante que uno tenga los conocimientos básicos. Por eso es que cuando hablamos del derecho administrativo tenemos que tenerlo clarísimo que es de la rama del derecho público. O sea, y recordemos que el derecho público es el ordenamiento jurídico que va a regular esas relaciones entre las personas o entidades privadas con la administración o con los órganos que ostentan el poder. Entonces, el derecho administrativo también viene y tiene muchísima relación, ¿verdad? Como usted me lo decía, ¿qué tiene que ver el derecho público con el derecho administrativo? El derecho administrativo tiene esa relación muy directa con el derecho público y es ahí donde nosotros vemos, ¿verdad?, de que es importante que todos los órganos de la administración pública se relacionan entre sí y se relacionan también con los particulares. Y cuando nosotros hablamos, como lo definimos al principio, de ese conjunto de normas, principios que regulan el ejercicio de los órganos administrativos o quienes ejercen el poder o el gobierno dentro de un país, nosotros también tenemos que tener claro que el derecho administrativo también tiene una relación con los administrados, ¿verdad? Entonces, allí también vamos a encontrar que los derechos procesales que se le aplican a una persona acusada de algún delito, también tiene la obligación el Estado de cumplir con todo ese derecho que está regulado y está pensado para proteger ese sistema jurídico y el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país. Por eso también cuando hablamos de una contratación de obra pública, estamos viendo que el derecho administrativo pues también está aplicándose en todos sus principios y normas para que se cumpla la debida observancia de la ley, los debidos procesos, no se den situaciones que puedan perjudicar al fin común que es el bienestar de toda la población guatemalteca. Entonces, cuando hablamos del derecho administrativo y el derecho privado, el derecho público, no podemos olvidar que van íntimamente relacionados. Sí, gracias, licenciada. Usted aclaró ampliamente ese tema y puso el dedo en la llaga. El examen privado es cuando uno le llega aquel cargo de conciencia y se arrepiente de haber pasado los semestres de noche, aunque, pues, como usted bien lo dijo, hay buenos estudiantes. Yo la recuerdo a usted como mis mejores estudiantes. Recuerdo muy bien el grupo de ustedes, aunque pues ya hace algunos años. Pero usted bien lo resaltó que a pesar de eso, el privado exige un poquito más y es donde verdaderamente uno estudia para ser abogado. Entonces, le agradezco que haya subrayado ese aspecto, porque yo a mis alumnos en Derecho Administrativo le digo que tienen que estudiar como mínimo unas 50 leyes. Tal vez ellos creerán que yo les asusto, pero mejor ayúdeme usted, licenciada, como cuántas leyes tuvo que estudiar usted para tu examen privado en Derecho Administrativo. Y que sí, licenciado, que la verdad es que el derecho administrativo es tan grande, porque recordemos que cada institución tiene su ley, tiene su reglamento, tiene acuerdos, tiene disposiciones. Entonces nosotros hacíamos cuentas con los compañeros en aquel tiempo que leímos casi 190 leyes entre acuerdos y reglamentos. Y no podemos decir, nosotros sí nos sentábamos, tuvimos la bendición de poder sentarnos a las 8 de la mañana, salir a las 5 o 6 de la tarde de la universidad estudiando privado en el CIJUR, por ejemplo, en la Biblioteca Central, en otras bibliotecas de economía. Nos fuimos haciendo un grupo muy bonito de compañeros que se hicieron más amigos incluso en el privado que tal vez cuando recibimos clases, porque entonces todos estamos en el mismo objetivo común de aprender y desarrollarnos y nos vamos apoyando, pero
Yo creo que uno no puede someterse a un privado creyendo que voy a examinarme para ganar el privado. Realmente no es eso el objetivo de un examen técnico profesional. No es eso por lo que estamos estudiando, de venir y ganar el curso de Derecho Administrativo. Esa es una visión muy miope y lamentable, ¿verdad? Porque desde ahí estamos marcando qué tipo de profesional queremos ser. Realmente estamos estudiando para aprender, para adquirir conocimientos, para que la ignorancia sea menor cada día, para que no vengamos y hoy estemos hablando de temas políticos trascendentales y no sepamos de qué estamos hablando. Y da tristeza ver con colegas hablar de situaciones que dice uno, ¿y este a qué horas pasó por la universidad? Porque es abogado y ahorita tenemos una coyuntura política muy, muy fuerte y vemos a gente que no es abogada tener más claridad en los temas. Entonces, uno no estudia, y como se lo dice uno a sus hijos, uno no estudia para ganar un curso, uno estudia para aprender. Y entonces es aquí donde nosotros empezamos a ser ya profesionales, empezar a estudiar ahorita las leyes. Hay gente que nunca leyó una ley y entonces dice, y así se va a meter al examen privado. Entonces, el examen privado es un requisito, es un trámite, pero realmente la conciencia es, yo estoy adquiriendo conocimiento, realmente estudié porque puedo venir y ejercer la profesión de abogado, de notario, o me estoy preparando para ganar un examen. O sea, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? El examen va a ser 3 horas, pero el ejercicio profesional va a ser el resto de la vida, que Dios no lo permita, ¿verdad? Entonces, creo que 50 leyes estamos cortos, licenciado. Me quedé cortito. Entonces, para que vean mis alumnos que no es por asustarles, ¿verdad? Y meterles temor, sino que empecemos desde ya, ahorita están en sexto semestre ustedes. Yo les aconsejo siempre a mis alumnos que empecemos con leer por lo menos 10 artículos, pero de cada ley, ¿verdad? No solo del Código Civil, del Código Procesal Civil, desde ya para que cuando llegue nuestro examen privado, pues ya hemos avanzado bastante en el conocimiento de nuestras leyes. Licenciada, usted, pues dentro de su plática, sin querer, ¿verdad? Y sin estar preestructurado, habló de la organización del Estado. Lógicamente tenemos que hablar de la constitución política toda, ¿verdad? Así Tiene es. 281 artículos, 27 transitorios, tiene 3 partes, ¿verdad? Con un preámbulo, la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica. Y los famosos artículos pétreos, ¿verdad? Pero no es el tema para el día de hoy, es solamente para ir ilustrando. Yo quisiera que usted se enfocara la importancia que tiene esa parte orgánica de nuestra Constitución para el derecho administrativo, si fuera tan amable. Muchas gracias, Lick. Sí, recordemos que el derecho administrativo guatemalteco pues tiene una supremacía constitucional, ¿verdad, licenciado? Entonces, al momento que nosotros estamos hablando de que tenemos un sistema normativo que observa el principio de la primacía constitucional, nosotros tenemos que tener claro que vamos a tener normas constitucionales, normas ordinarias, reglamentarias y por supuesto las individualizadas, pero, o las individuales, pero nosotros sí tenemos que tener claro que nuestra Constitución rige esta organización del Estado. No podemos venir y decir la Constitución va aparte del derecho administrativo, no, porque podríamos decir en algún momento que es como la fuente del derecho administrativo, porque no podemos venir y decir el derecho administrativo está separado de la Constitución. Nosotros tenemos que tener bien claro esto. Sabemos que nuestra Constitución es una de las mejores constituciones. Tal vez tiene sus defectos, no lo vamos a negar, pero es una Constitución que fue emitida el 31 de mayo de 1985, tomó vigencia un año después, es a partir de 1986. Y sin embargo, a pesar de que se han querido hacer reformas y se han querido hacer algunas otras cosas, pues bien lo dijo usted, hay artículos pétreos que no se han podido modificar, pero la Constitución es una Constitución que está dividida en 3 partes, que es pregunta de privado, ¿verdad? Que es dogmática, orgánica y pues la pragmática o práctica. Sí,
Nosotros recordemos, ya bien lo dijo usted, ¿verdad? La parte dogmática, pues es ahí donde tenemos todos nuestros derechos fundamentales del hombre, el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho al trabajo, derecho a salud, a vivienda, a tantas cosas, y es ahí donde se protegen y se garantizan todos los principios constitucionales que deberíamos de tener todos los guatemaltecos y que deberíamos de ser respetados, ¿verdad? Como el debido proceso, derecho a la defensa, etcétera, el principio de legalidad para que no se den situaciones donde nuestros derechos quedan totalmente indefensos y por supuesto tenemos esos derechos individuales pero también sociales o colectivos. Y pues nuestra parte orgánica es la parte donde regula toda la estructura y la organización y funcionamiento del Estado y sus distintas dependencias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante que tengamos en cuenta que esos artículos van del 140 al 262, si no estoy mal, Sí. que nos habla de cómo es la organización del Estado. Y bueno, la última parte pues también viene y habla de la posición práctica o pragmática, que es todos aquellos mecanismos que nosotros utilizamos para poder defender a la Constitución y su orden constitucional, que es la garantía y la defensa de la Constitución. Y hoy amanecimos con una noticia ahí que nos está dejando derecho administrativo de todo lo que es la ley electoral y de partidos políticos. O sea, este es un ejercicio político que nos está dejando mucho conocimiento. Realmente invitaría a todos los futuros colegas que lean. Realmente no podemos decir que no puedo comprar la prensa, no puedo decir que no tenga acceso. Estamos a un clic de información, como lo dije, solo es de abrir el teléfono y ver esa información y ver cómo lo que se está tratando en el derecho administrativo es en lo que nosotros nos vemos inmersos todos los días. La gente a veces no se da cuenta, o los estudiantes, que el derecho administrativo está en todo, porque son todos los días nosotros tenemos relaciones con las diferentes instituciones de carácter público, ¿verdad, licenciado? Sí, y precisamente usted nos lleva en ese orden a la siguiente pregunta. Habló de la jerarquía de las leyes. Como número uno, nuestra Constitución. Luego están las normas constitucionales, como la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, la Ley de Amparo, la Ley de Orden Público y la Ley Electoral de Partidos Políticos, ¿verdad? ¿Y por qué es que se llaman leyes constitucionales o normas constitucionales? Porque la Constitución les llama así. Ya les dio Entonces, una pregunta de examen, licenciado. son preguntas de examen. Yo llevo Cuatro mis leyes les clases, dio. usted me recordará que yo les decía cruz y calavera, ¿verdad? Pregunta, examen privado. Y se van a recordar de mí, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo les voy a dar, porque quiero contarle, licenciada, que este es un nuevo grupo, es Derecho Administrativo 1. Después los voy a tener si ellos deciden continuar conmigo, Derecho Administrativo 2. Y hay un procesal administrativo, pero ese ya no lo doy yo. Pero yo todo lo que doy en mis clases, tanto en Derecho Administrativo como en la jornada nocturna, que doy Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2, lo oriento hacia el examen privado, pues, ¿verdad? Porque me enfoco en los aspectos más importantes como una guía de estudio para qué me pueden preguntar en un examen privado. Entonces, volviendo a esa jerarquía que usted ya la mencionó y las leyes ordinarias y los reglamentos, ¿con qué ramas considera usted que también pues, tiene relación el derecho administrativo? La fuente, que ya lo dijo usted, la Constitución, pero con esas otras leyes ordinarias, esas otras ramas, esas otras disciplinas del derecho, ¿con cuáles considera usted que mencionara unas 3 o 4 importantes que tienen relación íntima con el derecho administrativo? Bueno, primero que nada, recordemos que tenemos, como lo mencioné hace unos momentos atrás, el derecho penal, porque cuando nosotros decimos que el Estado se garantiza para dar esa protección y el debido proceso a los ciudadanos, estamos garantizando que esté una organización correcta protegiendo y defendiendo esos derechos, ¿verdad? El derecho administrativo tiene que velar porque exista una normal desenvolvimiento de la administración, pero también
evitar, y ahí es tal vez la parte más medular de la relación del derecho penal, evitar actos punibles que la administración pública pudiera cometer contra los administrados. Imagínese que la administración pública en su ius imperium pudiera hacer actos ilegales en contra de nosotros, ¿verdad? Y por eso es que el derecho administrativo no puede ser independiente o no tenga relación con otras ramas. Entonces, la parte medular es allí donde nosotros tenemos que ver que el derecho administrativo no puede violentar a esos administrados con la violación de todos sus derechos constitucionales. No hablamos del derecho constitucional, pues ya lo dijimos, de ahí viene y tiene que respetarse la jerarquía o supremacía constitutiva. Y entonces ahí vemos cómo va con el derecho penal. Luego tenemos con el derecho procesal. Usted bien dijo, va a dar el curso de derecho procesal, tal vez no lo va a dar usted o lo dé otra persona, pero los estudiantes tienen que pasar. Y pues ahí nosotros vamos a encontrar que está todo lo que es la regulación con los procedimientos administrativos, ya sea para decidir o resolver todas las peticiones que hagan los administrados o las impugnaciones que formulen, ¿verdad? Con todos los recursos que uno no está de acuerdo con la administración pública, que a veces le impone a uno dentro del ejercicio, ya sea profesional o simplemente como ciudadano común ante las solicitudes que usted ha hecho a la administración. También tenemos con el derecho civil. Recordemos que el derecho administrativo, si bien es eminentemente de carácter público o con el derecho público, tiene actos que van con situaciones contempladas con los particulares. La administración pública celebra contratos de arrendamiento, de compraventa, de servicios, porque necesita satisfacer los fines para los cuales está la administración pública, y entonces allí ya nos vamos nosotros a hacer la calificación de la personería, de los derechos y obligaciones de determinados contratos en específico. Entonces no podemos decir que no tenga relación con el derecho civil. Hay momentos en que el Estado actúa también dentro de una relación del ámbito privado en el cual debemos de considerar la ley, en este caso del Código Civil, ¿verdad, licenciado? Claro. También con el derecho mercantil, porque recordemos que el mercantil es pues esa ganancia, esa generación de empresa. El derecho administrativo también tiene algunas empresas estatales, se pueden dar, ¿verdad? Una empresa de luz, una empresa de basura, una empresa de agua. Entonces también tenemos relación con el derecho mercantil, tenemos también relación con el derecho internacional, ¿verdad, licenciado? No podemos dejar a un lado el derecho internacional, porque recordemos... Perdón que le interrumpa, es un Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Porque necesita tener socios, países socios, amigos, ¿verdad? Para tener relaciones internacionales de toda índole, ¿verdad? Por eso está el cuerpo diplomático. Exactamente, usted mencionó una rama, una disciplina muy, muy importante que tiene íntima relación con el derecho administrativo. Pero perdón que le interrumpa. No, ¿sí? No, gracias, Lick. No, también recordemos, ayer precisamente nos tocó que hacer un trámite de renovación de visa y me preguntaba uno de mis hijos, y mira cómo funcionan las embajadas y los consulados, las diferencias. Entonces explicábamos las relaciones que se tienen en los estados, ¿verdad? A nivel político, a nivel de derechos de personas, ¿verdad? Como uno cuando va a otro país puede ir y acudir a una embajada de Guatemala para pedir el apoyo y la protección de guatemalteco. Si uno se encuentra fuera de su país, puede buscar esa ayuda de que el Estado va a venir y protegerlo. Por supuesto, a nivel de contratos bilaterales que se puedan hacer, convenios en los cuales somos parte como Estado guatemalteco. Entonces, nosotros tenemos claro que el derecho tiene una interrelación, el derecho administrativo tiene interrelación con muchas ramas. Y por último, pues podríamos mencionar, claro que hay muchísimos, ¿verdad, licenciado? Pero entiendo que el tiempo también nos apremia, pero tenemos también con el derecho marítimo. Recordemos que Guatemala tiene la plataforma continental que puede explotar su riqueza natural, sus fronteras en los mares. Entonces también tenemos que ver que la administración pública
tiene allí funciones y va regulando ese tráfico marítimo, ese comercio marítimo, también con el aeronáutico, o sea, la administración pública tiene organizaciones y tiene una, un objetivo para poder lograr también ese desarrollo. Nosotros no podemos decir en el periodo de globalización que somos independientes, ¿verdad? No podemos aislarnos. Ningún país que quiera desarrollarse puede estar aislado. Y cuando ya sabemos que el derecho administrativo que comprende, pues obviamente todas esas relaciones se van dando, ¿verdad, licenciado? Sí, le quiero resaltar algo. Yo siempre le admiré ese poder de disertación porque es importante para un examen privado. Porque yo bien hubiera podido responder, tiene relación con todas las ramas del derecho. Pero ahí no estoy respondiendo nada, ¿verdad? Hay que explicar por qué con el derecho civil, por qué con el derecho penal, con el derecho laboral, ¿verdad? Sí, Está la ley también. del servicio civil, las Exacto. formas de ingresar a la administración pública, etcétera. Entonces, siempre le admiré a todo su grupo, pero principalmente usted porque precisamente eso era lo que yo pretendía con esta clase de entrevista, llamémosle, que el estudiante entienda que el abogado tiene que hablar, tiene que aprender a hablar. Y por eso es que el artículo 11 de la ley del organismo judicial y el 43 de la Constitución nos hablan del idioma de la ley, del famoso diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Entonces, mire, licenciada, créame que ha superado expectativas Muchas esta gracias. clase. Yo creo que los estudiantes van a estar muy satisfechos. Yo rara vez me equivoco con mis alumnos, yo sé quién va a ser exitoso y le digo a mis alumnos que no tengo exalumno que hoy en día sea fracasado, todos son exitosos. Tengo hasta, usted sabe, una alumna que es magistrada hoy en día de la Corte de Constitucionalidad, incluso me estuvo auxiliando 2 años en mi cátedra, usted también me concedió ese honor de estar un semestre como auxiliar en mis clases y por eso es de que pues el destino nos hizo que nos encontráramos y lo primero que le lancé es usted me haría el favor de darme una plática para mis alumnos y usted hace de inmediato y por eso es que estamos acá. Entonces vamos a entrar un poquito, licenciada, ya porque el tiempo nos consume a aspectos más Cierto. puntuales. Así brevemente, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de entender por funcionario público? Sí, fíjese que el funcionario público, nosotros podemos definirlo como aquella persona individual, ponemos que es individual, que está ejerciendo un cargo dentro de la administración pública, ya sea por elección popular o por nombramiento, con una determinada competencia y capacidad para ejercer ese puesto. Tal vez aquí sí vale la pena que nosotros podamos leer lo que dice el reglamento de la ley del servicio civil. Voy a buscarlo y si quisiera leerle la definición. Ahí es donde empezamos con el privado, ya se da cuenta cómo empezamos a buscar reglamentos y Claro. empezamos a estudiar, pero ahí nos da la definición y dice que son servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. Es el Acuerdo Gubernativo 1898, artículo primero, Te puedo funcionario hacer un público. paréntesis, licenciada, porque usted, mire, lo hizo perfectamente, porque en el privado no es solo decir qué es, ¿verdad? Sino dónde está. Hay que indicar el fundamento legal, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde nos perdemos y nada de que, mire, puedo usar mi código. Ahí nos pide uno permiso de una vez y la definición legal de funcionario público está, ¿verdad? Entonces, excelente, licenciada. Disculpe de nuevo la No, interrupción. no, Sí, por no, favor. no, gracias, Lick, pero sí es cierto. Y lo peor que a veces en privado uno por los nervios, a mí me pasó con una pregunta que sí, a la fecha no se me olvida, pero sabía, pero lamentablemente a veces los nervios a uno lo traicionan. Y por eso es bueno hacer este tipo de práctica y ejercicio, porque aquí se vale cometer errores todavía, pero en privado ya no se lo Claro. aceptan. Acá es el momento
y tener la certeza de que cuando a un alumno se le pregunte, que levante y que responda, ¿verdad? Y si está equivocado, pues el catedrático está ahí para enseñar y es Para ahí eso donde estamos. debemos de aprovechar. Entonces, el artículo primero dice, funcionario público es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento, como ya le dije, conforme a leyes correspondientes, por lo cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente y se le remunera con un salario. Esto es un funcionario. Ahora, el empleado público nos dice también en el inciso B que es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la ley del servicio civil, en virtud de nombramiento o contratos expedidos de conformidad con las disposiciones legales por el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario bajo dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo subordinación. Aquí me gusta mucho porque aquí nosotros recordemos, usted lo dijo, Lick, estamos hablando de ley del servicio civil, pero tiene mucho que ver también con el derecho laboral. Y ahí estamos hablando de patronos y trabajadores. Aquí la administración pública está actuando como un patrono. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre un funcionario es una persona que ha sido electa por un cargo o por un nombramiento directo y tiene la representación de esa institución, mientras que un empleado es aquel trabajador que está bajo la dirección de un superior jerárquico, obviamente, que está recibiendo un salario, que tiene ciertas disposiciones, que no viene y no representa a la institución. Porque un funcionario, un empleado público, por ejemplo, cuando voy a RENAP y la chica que me toma datos para solicitar mi certificación, no es lo mismo ese empleado público que al registrador central del RENAP, ¿verdad? Entonces sí hay que tener todo esto. Por eso cuando uno viene al privado es lo bonito porque uno hace integración de todos los cursos que ha venido estudiando durante la carrera. Yo no puedo venir a decir, ahorita me están preguntando derecho administrativo, no voy a contestar nada de laboral. Pero recordemos que en la fase privada, pública también nos evalúan de derecho Que ahí va a laboral. estar también el catedrático de laboral y puede intervenir. De Y hecho, ahí sí me va a hicieron, estar también el otro catedrático administrativo, penal, penal. ¿verdad? Y Sí, de pueden hecho, intervenir los catedráticos y ahí es donde pues uno se sorprende, ¿verdad? me Fíjense pasó que a mí. ya que nos quedan ¿Cuántos? escasamente 5 minutitos. Ok, Le voy a excelente. hacer dos preguntas en una para concluir y todavía tengo que pues agradecerle en un No, par de minutos su intervención. Ese par de preguntas en una, ¿qué es la administración pública y qué es el órgano administrativo? eh, recordemos que la administración pública ya dijimos que es esa organización que se tiene, es el concepto de gerencia que les decía yo al inicio, para aplicado a los asuntos públicos. O sea, es cómo vamos a hacer la producción, elaboración de bienes, servicios públicos, planes, ejecuciones de ese plan de gobierno para desarrollar a un país y cómo vamos a prestar esa forma de desarrollo y los servicios que queremos darle a la población guatemalteca en general. Traduzcas en educación, salud, seguridad, trabajo, fuentes de desarrollo, eh, relaciones bilaterales o multilaterales con demás estados para poder cumplir con todos esos planes. La administración pública, hagamos de cuenta que es esa gerencia de recursos y de procesos y de planes para poder obtener los fines de un Estado. Y cuando hablamos de un órgano administrativo, pues simplemente recordemos que es el que ejerce esa función administrativa, es el órgano ejecutor, si queremos decirle, ¿verdad? La administración pública es un todo, y se traduce en ese órgano ejecutor. Algunas personas podrán saber que una sociedad podrá ser la junta de accionistas lo mayor, pero el que hace esto es el gerente o el administrador único. O sea, es un ejemplo sencillo trayéndolo, ¿verdad? El gerente es el que viene a ejecutar esas órdenes que hacen los socios. Lo mismo pasa con el organismo, con los órganos administrativos. Vienen a ejecutar todo ese complejo plan de gobierno que tiene un Estado. No sé, Lick, si quisiera usted agregar algo más, pero... No quiero agregar felicitaciones.
Recuerdo cuando le hice la invitación, usted me dijo, ay, Lick, pero fíjese que a mí me gustaría Derecho Notarial. Y es lógico, Me su encanta. hoja de vida dice Maestría de Derecho Notarial. Pero Sí, que quede para los alumnos lo que siempre les he dicho, que lo que bien se aprende nunca se olvida. Porque más o menos, no digamos los años exactos, ¿cuántos años más o menos hace que usted se sometió a su examen privado en Derecho Administrativo? Para tener un número. Se lo voy a decir porque lo llevo bien. Sí, Son 23 años hace que yo hace me... 23 años, y mire, y lo tiene como que si hubiera sido ayer. Entonces, no cabe duda que usted tuvo un gran catedrático y lo Sí, platicábamos, uno de los mejores que sí, ha tenido la facultad en Derecho Administrativo, que es el licenciado Godínez. sí, Sirva también esa clase como para honrarlo, ¿verdad? Porque así es. la recompensa del catedrático está en la excelencia de los alumnos. Y usted hoy lo ha demostrado acá, licenciada, y realmente no hay palabras para agradecerle su tiempo, su disposición, eh, con la sencillez que abordó los temas. No cabe duda, su maestría también de educación pública es una docente innata, ¿verdad? Entonces, eh, cualquier cosa que yo diga me quedaría corto, ¿verdad? Pero primero, pues la gloria y honra a Dios. Amén. La felicito, no sabe cuánto me agradó este reencuentro que tuvimos y que pues hoy la tengamos acá con mis alumnos disertando puntos introductorios muy generales, porque estamos empezando el semestre en Derecho Administrativo 1. Entonces, que Dios me le bendiga, licenciada, a usted, su familia, sus seres queridos y todas sus generaciones. Y no Y licenciado, dude que, pues, todo lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Y usted ha sembrado el día de hoy con muchas personas cosas positivas, con mis alumnos, ¿verdad? Entonces, no, yo lamentablemente, el tiempo, ¿verdad? Pero si aún usted quiere agregar algo, sí, sí lo quiero agregar. consumamos No, esos minutos, por favor. no, primero que nada, muchísimas gracias, licenciado. Yo creo que la oportunidad de la docencia, pues, es algo que se me da, me gusta, soy maestra. Me gusta compartir el conocimiento, eso es algo que aprendí de usted. No hay que ser egoísta con el conocimiento, entre más se comparte, más se aprende, pero el más beneficiado es uno, el que uno comparte, porque es como volver a la cátedra tiene un gusto muy especial, el ser maestro de verdad tiene un efecto especial en los alumnos y de verdad yo invito a todos los que estén, que lo poco o mucho que vayan aprendiendo, lo sigan repasando, lo sigan compartiendo. Cuando uno da tutorías a los compañeros, también uno aprende de ellos, uno aprende más. Y de verdad creo que devolver algo a la universidad, a la sociedad, no olvidar los principios y la ética que deben de premiar a ese abogado a futuro y que cuando salgan a la calle miremos que sí leyeron, que sí aprendieron, que sí estudiaron y que hacen su ejercicio profesional en pro y en beneficio de la sociedad. Es increíble cómo un buen abogado puede hacer cambios positivos para las personas y los invito a que no desistan. Es una carrera hermosa, pero hay que marcar la diferencia siendo siempre un buen abogado. Así que muchísimas gracias, Lick. Usted ha marcado esa diferencia, licenciada, ¿verdad? Usted está entre esos buenos y buenas abogadas que ponen en alto nuestra alma mater, Amén. la tricentenaria Universidad de San San Carlos de Carlos. Guatemala, la gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sí, Sociales, Susana. que por dos malos estudiantes, que por dos malos abogados, no nos pueden señalar a todos, ¿verdad? Hoy Así es. hemos tenido acá una muestra de que hay excelencia de abogados egresados de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Un fuerte abrazo, Gracias, Lick. licenciada, extensivo a toda su familia. ¿Me permite que cometa una indiscreción? No, mejor no. No, No, mejor no. lo dejamos ahí. Bueno, Mejor la dejamos ahí. va. Bendiciones y Gracias. hasta, no le digo adiós, sino que ojalá podamos tenerla en otra oportunidad, ya sea en derecho administrativo
o también en mi curso de procesal civil, porque no dudo que va a enriquecer, va a refrescar mucho la cátedra. Muchas gracias. Gracias, Que Dios le licenciado. bendiga. Que tenga un lindo día. Adiós. Adiós, gracias.